Saludos amigos del Grupo Instrucción Teológica y todos aquellos que nos escuchan a través de este medio. En esta ocasión yo quiero hablarles acerca de un pasaje que se ha vuelto controversial, Romanos 2:25 al 29, y le he titulado La circuncisión y el judío de corazón. Dice de esta manera el pasaje: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que hace exterior en la carne, la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no de letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Bueno, pues esta carta el apóstol Pablo no la dirige a la iglesia en o de Roma, sino que a todos los que están en Roma, dice el capítulo 1, versículo 7, a todos los que están en Roma. De hecho, el apóstol saluda a muchos amigos en el capítulo 16, y aunque es de notar que no saluda a Pedro, eso es algo muy interesante, pero seguro que se dirigía a varias iglesias que habían allí, no solamente una, pero no solamente las iglesias, sino en general el 1:7 dice que a todos. A esas iglesias las quería visitar, porque expresa su deseo de visitar esas congregaciones de las cuales está mencionando, y seguramente entre ellas había comunidades judías que habían escuchado el Evangelio en el día de Pentecostés, que ahí es mencionado en Hechos capítulo 2, versículo 10. Pero como lo indican los nombres gentiles del capítulo 16, no podemos pasar por alto que también está enfocándose a gentiles, de modo que esta carta se enfoca a judíos convertidos y no convertidos, y a gentiles convertidos y no convertidos. También había gentiles en otras ciudades que habían llevado el evangelio allí a Roma, y esos días Roma era como una especie de centro, por así decir, de pues del mundo. Así que su propósito del apóstol era, antes de visitarlos en persona, enviarles una carta donde les advertía, como lo había hecho también con otras congregaciones, sobre la llegada de los judaizantes que siempre estaban trastornando los planes del apóstol. Incluso lo habían acusado contra falsas acusaciones que le hacían al apóstol Pablo en otro caso. Y de hecho también algo interesante es que los judaizantes siempre casi se le adelantaban en presencia al apóstol Pablo. Entre sus principales propósitos del apóstol era hacerles llegar esta carta, estaba el explicarles la relación que había entre Israel y la iglesia, para que los judaizantes que iban a llegar no los vayan a descarriar con falsas doctrinas. Aquí el tema central en esta carta es la justicia de Dios, basado en el sustantivo del texto de Habacuc 2:4, el justo por la fe vivirá. Este sustantivo es usado más de 40 veces en esta carta. El tema él lo divide así: uno, necesidad de la justicia, capítulos 1 al 3. 2, provisión de Dios de justicia en Cristo, capítulos 3 al 8. 3, cómo Israel rechazó la justicia de Dios, capítulos 9 al 11. Y cuarto, cómo se lleva la justicia en la vida diaria, del capítulo 12 al capítulo 16. Así que la necesidad de salvación del mundo es evidente por la condición moral del mundo, aún en las personas cultas y moralistas, como lo dice el capítulo 2, la condición perdida de los religiosos que practican la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley, en ese capítulo que vamos a ver,
y la acusación que recae sobre toda la raza humana, como lo menciona el capítulo 3. Así que en la sección que nos toca estudiar, en esta ocasión el capítulo 2, en donde se menciona precisamente la provisión de Dios, perdón, donde se menciona la necesidad de la justicia del capítulo 1 al capítulo 3, pero nos vamos a concentrar en el capítulo 2, porque en esta sección que nos toca estudiar el apóstol Pablo está hablando sobre la culpabilidad de los judíos en específico y su necesidad de ser justificados, y más adelante él mismo le va a explicar su imposibilidad de justificarse a sí mismo. En el capítulo 3 se los va a decir, y sobre la imputación de esa justicia divina que es solo por fe, también en ese capítulo 3. Por tanto, este capítulo 2 pone Pablo en el reflector a su pueblo, los judíos, y muestra que sin excusa ellos, sin excusa, no hay excusa, dice el versículo 1 del capítulo 2, están igualmente condenados como pecadores ante Dios, al igual que los gentiles, como lo había dicho en el capítulo 1, versículo 20. Ellos no serían privilegiados en el juicio, no serían tratados de modo desigual que otros pecadores, porque los juicios del Señor son justos. Eso se encarga de decir el capítulo 2 hacia ellos, porque aunque los judíos fueron primeros en oportunidad, según 1:16, también serán los primeros en juicio, según 2:9 al 11. De hecho, estos principios justos rigen incluso tanto el tribunal de Cristo para la iglesia, como el juicio del gran trono blanco para los pecadores, como vamos a ver. Y establece tres principios que prueban que los judíos están condenados igual que todos los gentiles. Primero, el juicio es de acuerdo a la verdad de Dios revelada en sus palabras, la naturaleza y su bondad hacia ellos. En segundo lugar, el juicio, y no la obtención de la salvación, sino el juicio, es de acuerdo a las obras de la persona. Y el resultado será tribulación y angustia a unos, o gloria y honra y paz a otros. En tercer lugar, podemos entender que el juicio de Dios es sin acepción de personas y de acuerdo al grado de revelación que tuvieron, como lo dicen los versículos 11 al 16. Y en cuarto lugar, el juicio es de acuerdo al Evangelio de Cristo y no de acuerdo a privilegios raciales o religiosos, como dicen los versículos 17 al 29. Bueno, pues empecemos en el versículo 17. El versículo 17 muestra claramente cómo es que Dios trata de igual modo a los judíos, como lo hace con otras naciones que no estaban bajo el pacto de la circuncisión y que no eran de la comunidad del pacto. Y los privilegios que los judíos gozaban, lo que les hacía era más responsable ante Dios de lo que habían tenido menos privilegio que ellos. En las escrituras, el término hebreos para los judíos destaca su lenguaje y procedencia. En tanto, el término israelita les recuerda su relación con Dios y hasta su religión. Sin embargo, el término judío aquí es usado en oposición al griego gentil, denotando nacionalidad, diferenciándose de los gentiles. Así, cuando se menciona aquí judío, entonces está contrastando con los gentiles, judíos y gentiles, un contraste. Muchos judíos creían que eran inmunes al juicio de Dios porque tenían una especie de, vamos a llamarle, de seguro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían en sus manos el documento de la alianza divina y eso les daba cierta seguridad. Creían que Dios nunca iba a mandar a un judío al infierno, pero creían que los gentiles automáticamente eran leña para el infierno. En esta sección va a contestar a la pregunta el apóstol: ¿están perdidos los judíos siendo el pueblo a los que se le dio la ley? Intrépidamente el apóstol Pablo responde así: sí, ellos también están perdidos sin Cristo, porque la ventaja de ser receptores y poseedores de la ley tenía el objeto para ellos de hacerlos más responsables, de instruir a los gentiles en dichas verdades, y no los estaba haciendo, no lo estaban haciendo ellos con el ejemplo. Así que en los versículos 17 al 20 ahora,
Les presenta una lista, satíricamente, por así decir, de 10 elementos que se suponían que en este caso los judíos tenían de ventajas para tener intimidad con Dios. Y esos elementos eran ventaja, pero no supieron aprovechar esa ventaja. Vamos a ver esos 10 elementos rápidamente, que son, primero, al llevar el sobrenombre de judío, se consideraban miembros del pueblo terrenal o escogido de Dios, es decir, tenían una identidad nacional. Al descansar en la ley de Dios, olvidándose de su verdadero fin, es decir, ellos pensaban tener institución santa. Se gloriaban en Dios como posesión nacional teniendo una fe monoteísta, es decir, una religión santa. 4. Conocían la voluntad de Dios revelada en las escrituras ortodoxia pura. 5. Aprobaban lo mejor porque la ley contiene valores morales y elevados, y eso se llama un moralismo catequético y sinagogal. 6. Guía de ciegos. Era un magisterio autorizado. 7. Luz de los que están en tinieblas o ministerio iluminador. 8. Instructor de indoctos o doctorados profundos. 9. Maestro de niños o novicios, que es una referencia a los prosélitos del judaísmo, es decir, una docencia modelo. Y 10. En la ley tenían la forma de ciencia y de verdad, sistema científico. En vez de entender estos privilegios como una obligación a vivir en santidad, ellos consideraban que eran exclusivos y favoritos de Dios. Él les cambia el sentido del panorama y les dice que son ahora más responsables ante Dios que los gentiles, porque a estos se les dio mayor privilegio. Pero todas esas ventajas, ser pueblo escogido de Dios, conocedores, docentes, etcétera, no habían podido cambiar la vida de estos judíos. Estas realidades no podían producir ningún cambio en su interior, solo les servía para añadir mayor gravedad a los pecados que cometían. Estos representan la idea de que los judíos tenían en sí mismos o cómo se consideraban ellos a sí mismos, pero Pablo se los presenta como una consumada habilidad y sutil ironía. De ahí que los acusa por pecar contra lo que bien sabían y hacían lo que prohibían a otros, según los versículos 21 al 22, y porque deshonraban a Dios con sus pecados, versículos 23 al 24. Esto no solo les faltaba, no solo es falta de perfección, sino aún una falta de coherencia, y demostraba ellos con su ejemplo notorios que ilustraban el principio de que ellos quebrantaban la misma ley que atesoraban. Desde luego que no todos los judíos robaban, adulteraban o cometen sacrilegio, que es vender artefactos de ídolos o participar en los saqueos de los templos, según Deuteronomio 7, 25 al 26. Pero si se va al espíritu o sentido espiritual de la ley, sí lo estaban quebrantando. Veamos los ejemplos que Jesús le pone, por ejemplo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, 21 al 48. De modo que ellos habían fracasado en la obediencia de la ley. Los judíos religiosos profesaban seguir la letra de la ley, pero revelaban su hipocresía al quebrantarlo. De modo que los gentiles blasfemaban por esa causa el nombre de Dios y lo ridiculizaban. De hecho, por esa causa, por causa de sus pecados, fueron vituperados por los gentiles. Esa palabra vituperio en Isaías 52:5 y Ezequiel 36, 20 al 21 es ser llevados cautivos. Y eso deshonró a Dios porque ellos eran conocidos como su pueblo. Es decir, cada pecado tenía una consecuencia y eso era una afectación al nombre mismo de Dios porque se blasfemaba el nombre de Dios. Esta misma enseñanza aplica hoy a los cristianos, que se nos ha dado mayor revelación en la gracia. Lo que hace Pablo es demoler la confianza que tenían en todo lo anterior para llevarlos a poner su confianza solo y únicamente en Cristo. En los posteriores versículos, Pablo se ocupa de destruirles a los judíos la falsa confianza que ellos tienen de que al circuncidarse automáticamente entraban en el pacto y por lo tanto ya estaban exentos del juicio de Dios. Y lo hace el apóstol usando 4 argumentos. El primer argumento es, porque lo que importa no es la señal, sino lo que significa esa señal.
porque era una señal de consagración y de estar guardando el pacto. En segundo, porque habían quebrantado esa señal que llevaban. Circuncisión menos lealtad es igual a incircuncisión, les dice el apóstol. En tercero, la obediencia a la ley revierte la incircuncisión, porque ahora aquellos que no están circuncidados tienen la realidad de lo que significa el símbolo de la circuncisión, es decir, una persona no circuncidada pero que guarda los mandamientos del Señor, es una persona que está circuncidada en el corazón, que es lo que significa ese símbolo de la circuncisión. En cuarto lugar, el verdadero judío no solo es judío de nacimiento, sino que además es judío en el interior. Es judío que está circuncidado en el corazón. Ningún hombre puede hacer esto. Y además es una circuncisión que solo puede ser hecha por el Espíritu, no por la letra de la ley. Y esto nos recuerda el nuevo pacto. En el versículo 25 se habla de la circuncisión para el israelita étnico. Solo le aprovecha a él si luego de circuncidarse guarda la ley. Y el hecho de guardar la ley allí se presenta como guardar perfectamente la ley, lo cual es algo imposible, porque si lees Romanos 4, 9 al 16 o Gálatas 2, 3 al 5 o Santiago 2, 10, vas a dar cuenta que nadie lo puede guardar, que es lo que se les dejó a ellos, la ley, porque es a ese pacto en el que entran. Entran cuando se circuncidan al pacto de guardar la ley. Y la ley contenía ese pacto. Y la ley obliga a la práctica del pacto o al cumplimiento de ese pacto. O sea, el punto central es que todo el que transgrede la ley está actuando fuera del contenido del pacto. Por tanto, ya está expuesto al juicio penal del mismo. La realidad es que el que transgrede la ley es contado como incircunciso. Solo su dependencia en él, en Dios, nos ayuda a cumplir la ley sinceramente, no dependiendo de nosotros, sino de lo que él hizo de modo perfecto en la cruz. La circuncisión o la operación quirúrgica menor de cortarse el prepucio de todo varón judío fue instituido por Dios como señal del pacto abrámico desde Génesis 17, 9 al 14. Para formar parte de la comunidad del pacto se tenía que hacer según Éxodo 12, 48 al 49 y Levítico 12, 3. Expresa la separación de un pueblo de Dios del resto de todo el mundo. Sin embargo, los judíos lo llevaron más allá de ese símbolo a un grado de orgullo y de arrogancia, llamando incluso con menosprecio a los gentiles la incircuncisión. Esta circuncisión era una señal sangrienta que significaba que habían sido cortados de entre las naciones a precio de sangre y así serían cortados si ellos fallaban. De ahí que en adelante se comprometían a los acuerdos que contenía ese pacto de circuncisión que estaba simbolizado en ella. Hay tres sentidos en el que Pablo usa aquí el término circuncisión. Primero, se refiere a los judíos en contraste con la incircuncisión que son los gentiles, según 2.27. Eso también lo menciona en Génesis 17.10. El rito físico mandado en la ley en segundo lugar, 2.25. Levítico 2.3, 12.3. Y tres, una vida separada de la carne para la comunión con Dios, según 2.29. Y comparando con Deuteronomio 10, 16 y Hechos 16, 3. Aquí, Pablo lo que hace es vincular, aunque no la distingue, la circuncisión con la ley de Moisés, recordándoles que solo es válida como señal si va junto con una vida de obediencia. Aquí entonces equipara la circuncisión con la ley, pero que esto solamente puede ser válida con la obediencia. La razón es que para obedecer a Moisés, es decir, la ley, primero se debe de obedecer al padre Abraham y entrar en el pacto de la circuncisión, Éxodo 12, 48 y 49. Es decir,
para obedecer los mandamientos contenidos en la ley mosaica, se tiene que entrar en el pacto de la circuncisión. Dios no es mero ritualista, no se satisface con la simple ceremonia, salvo cuando va acompañada de una santidad interior, porque ahí es donde funcionan los ritos. Así que un judío incircunciso que transgrede la ley es igual condenado que un incircunciso. Cuando Pablo habla de los que guardan o cumplen la ley, no está hablando de alguien que guarda la ley en sentido total, absoluto, pleno, sino que hace alguna parte de ella en términos generales. Ahora pasamos al versículo 26. Se expresa que si un gentil se adhiere a la moralidad escrita en la ley sin saber cualquier parte de ella, aunque no esté bajo el régimen de la ley, su incircuncisión es más aceptable que la circuncisión de un transgresor judío. En tal caso se nota que tiene la circuncisión espiritual en su corazón que prescribe la ley y eso es lo que cuenta. Esto no es extraño a lo que Dios había enseñado en el Antiguo Testamento. De hecho, ya se hablaba de la circuncisión interior en Deuteronomio 10:16, Jeremías 4:4, y de la verdadera circuncisión en Romanos 2:29 y Filipenses 3:3. El sentido figurado que se habla de labios incircuncisos también, en ese sentido, labios incircuncisos en Éxodo 6:12, de oídos incircuncisos en Jeremías 6:10, de un corazón circuncidado o no, según Levítico 26:41 y Ezequiel 44:7. Entonces, ese uso no es extraño. En el pacto abrámico, la circuncisión era más una señal que una simple operación del cuerpo. Significaba dedicación a Dios. Pero la dedicación no era el corte de una parte del cuerpo. Ella solo simbolizaba, sin el cortar de su vida, todo lo que era contrario a la voluntad de Dios. No servía la circuncisión. Tenía que cortar de su vida todo lo contrario a la voluntad de Dios y estaba significando el corte de la circuncisión. Recuerden que Pablo defendería la no circuncisión de los cristianos gentiles y la llamaría la no hecha de mano humana, no obras ni mérito humano. Jusino Mártir la llamó la segunda circuncisión comparándolo con la que hizo Josué 5:2. De ahí se argumentaba que para los gentiles creyentes en Jesús no es necesaria la circuncisión de la carne que la simbolizaba. Tanto el judío como el prosélito se sometían a la ley mediante el rito de la circuncisión, como una obra para cumplir la ley. El versículo 27 se refiere a algunos miembros de iglesias que procedían de la gentilidad y nunca habían sido del pueblo terrenal de Dios como los judíos. No se habían practicado la circuncisión, el cual era el rito inicial en el judaísmo para guardar todas las fiestas y costumbres judaicas, según Génesis 17:10 y Éxodo 12:48 y 49. Y ahora, según la definición del Concilio de Jerusalén, no era necesario para ellos. Esta es la iglesia gentil con la que Pablo está contrastando a los judíos de esas sinagogas. Había algunos judíos que afirmaban que la circuncisión era suficiente para una correcta relación con el Eterno, porque ese corte, afirmaban, te hacía pertenecer automáticamente al pueblo de Dios de Israel. Pero los profetas enseñaban que se trataba de una señal exterior de lo que había en el corazón, es decir, en el interior del piadoso. Cualquier sacerdote puede circuncidar el prepucio de un hombre, pero solo Cristo puede llevar a cabo esta circuncisión espiritual a la que Pablo se refiere, la cual extirpa todo lo que impide ser un hijo obediente de Dios. La verdadera circuncisión se da en el bautismo en el cuerpo de Cristo, según 1 Corintios 12:13, al momento mismo de la salvación, porque no es solo una porción del cuerpo lo que se amputa, sino toda la naturaleza pecadora queda muerta allí y se recibe una nueva naturaleza espiritual. Aquí en este pasaje de Romanos, Pablo establece un puente entre la enseñanza del Antiguo Testamento de la circuncisión del corazón, que debía acompañar la verdadera práctica de Israel de Dios, y lo aplica a cualquier gentil,
al que ellos consideren pagano, que sin conocer la ley a plenitud guarda alguna parte de ello, o también podemos decir su conducta está acorde a la ley. Es como si su corazón estuviera circuncidado, que realmente lo está. Y este es el principio que rige a los miembros de la iglesia que son gentiles, ya que al ser circuncidados sus corazones guardan la ley moral de Cristo y ellos están a la altura para juzgar en el día del juicio a los mismos transgresores judíos, según acorde a Lucas 11:31. Este versículo es un puente, porque más adelante Pablo va a explicar que esto se cumple a plenitud de los gentiles creyentes en Jesús, que ellos no necesitaban circuncidarse, la circuncisión hecha en carne, porque ya recibieron la circuncisión de Cristo, no la que se compara con la que Cristo recibe en su infancia, sino con la que Cristo recibe en la cruz, en el momento en que su cuerpo fue muerto, porque estaba simbolizado el cuerpo de pecado que fue destruido con su señorío, según Romanos 6:6. En resumen, el argumento de Pablo es este: si la conducta de un pagano en alguna forma coincide con la ley, condena al judío que no vive su vida de acuerdo a la circuncisión, es decir, una vida consagrada, santificada y separada de Dios. ¿Cuánto más si se le compara con un cristiano que ya tiene la ley del Espíritu de vida, la ley de Cristo? Ahora el versículo 28 enseña que un verdadero judío no solamente es alguien por el que corre la sangre de Abraham y se circuncida, sino que también tiene la circuncisión del corazón. Esta solo se lo puede hacer Cristo, la simiente de Abraham. Para el judío está bien el símbolo, solo si va acompañado de la cosa que la simboliza. Para ser un hijo de Abraham, no basta ser descendiente de él. Además, hay que imitar su fe y hacer las obras que Abraham hacía. Juan 8:19. Este versículo no enseña que los cristianos gentiles nacidos de nuevo ya son judíos ahora, ni que el pacto de circuncisión de los descendientes físicos de Abraham ya no sirve para nada, o que dejan de ser reconocidos como judíos étnicos si no nacen de nuevo. No se apoya tampoco la doctrina de la sustitución de Israel por la iglesia, ni respalda algún continuismo de Israel en la iglesia, ni se está enseñando aquí que ahora la iglesia es el Israel de Dios. Lo único que el apóstol está enseñando al grupo de judíos que pertenecen a las sinagogas romanas es que la salvación no es cuestión de una ceremonia externa, sino de la posesión de lo que ella simboliza. Ellos, con toda su religión, estaban bajo el pecado, y aún más que los gentiles, porque se les había dado mayores privilegios y oportunidades. Se está dirigiendo este pasaje a aquellos que han nacido del linaje judío e insisten en que el mero hecho de su nacimiento y obediencia de la circuncisión es suficiente, aunque la realidad exterior sea otra. Aquí Pablo está enseñándoles a los judíos de cómo es el verdadero judaísmo. No les está hablando a los gentiles cristianos como si les dijera: ustedes son gentiles, pero si interiormente se sienten judíos, ya no lo son. Pues esto sería ideología de género, no exégesis bíblica. El argumento de Pablo es como cuando afirmamos: no basta con decir que eres cristiano, demuestra que eres un verdadero cristiano, o no seas cristiano de labios solamente, sino también de corazón. A los judíos aquí le está diciendo: el verdadero judío es de corazón. Vamos a hacer una paráfrasis. El judío verdadero o verdadero practicante de la religión judía es aquel que no solo es descendiente de Abraham y se circuncida, sino aquel que además de estas dos cosas tiene fe interna, cuyo corazón se ha transformado llevando como resultado una vida piadosa. Y la misma argumentación de Moisés y los profetas es la de Pablo, de que Israel era incircunciso de corazón. Tema que los rabinos comentaban poco, pero Pablo lo hace central defendiendo el verdadero judaísmo religioso en términos de la posesión del espíritu de la ley interiorizada. En Romanos 8:2, como lo hacía Ezequiel en 36:27.
El pueblo de Israel tenía la responsabilidad propia de circuncidar sus corazones, mientras esperaban que Dios mismo un día les circuncidara sus corazones. Bueno, no se está enseñando aquí que todos los creyentes son judíos, ni que la iglesia sea ahora el Israel de Dios. Pablo está hablando de los que han nacido del linaje judío e insiste en que el mero nacimiento y obediencia a la ordenanza de la circuncisión es suficiente para la salvación. Así que a ellos está atacando. Él les desmiente, recordándole lo que ya en la ley los profetas describían, que es la circuncisión del interior. Por tanto, no es suficiente nacer judíos y circuncidarse exteriormente, sino serlo de corazón. La cirugía sobre su vieja naturaleza, y esa sola la puede efectuar el Señor Jesucristo. Pablo contrasta a 3 veces con lo que es la letra con el espíritu. Y lo hace en el 2.29, en el 7.6 y en 2 Corintios 3.6. No solo lo hace para comparar la antigua era de la interpretación de la letra de la ley, contrastándolo con la interpretación del sentido de la ley, sino que también para mostrar sus resultados, ya que la ley o letra no transforma a las personas, pero su obediencia es resultado de la operación del Espíritu en el corazón. Los judíos que combinan la señal exterior y la gracia interior reciben la alabanza de Dios y no de los hombres, ya que no pierde el provecho de lo que representa el signo del pacto hecho en esta ceremonia. Con esta exhortación el apóstol no desmerita ni prohíbe la ordenanza de las observancias exteriores, las cuales pueden ser buenas si van acompañadas de buena disposición del sujeto y sirven además de elementos pedagógicos para el creyente. Lo que hace es advertir que no se ponga el ojo solo en ellos, sino en la vida interior del espíritu que por medio de ellas se presentan. Esto es evidente en el juego de palabras con las que culmina el versículo 29 final, ya que el sustantivo judío viene de Judá, que significa alabanza. Un verdadero judío es aquel el cual su carácter es tal que recibe alabanza de Dios, porque está acorde con el significado del término judío. Hasta en los escritos greco-romanos se decía que la preocupación de una persona debe ser en lo que la deidad piensa, no en lo que otros piensan. Así que el verdadero judío, de significado de la palabra judío, que es el que busca la alabanza de Dios y no la alabanza de los hombres. No importa si los hombres te alaben o burlan. Al final, solo el de corazón circuncidado recibe la alabanza de Dios. No olvide que Dios mira el corazón y no el exterior de la persona. Ahora, desde luego que esto tampoco convierte automáticamente a un gentil en un judío. Está diciendo que si quiere ser un verdadero judío, que lleve y que porte el significado, aparte de ser descendiente de Abraham y estar circuncidado, que porte el verdadero significado de lo que significa ser un judío, que es alabanza a Dios. De hecho, los siguientes 9 versículos, 3:1 al 9, continúan hablando del tema de la culpa de los judíos y responde 6 interrogantes que le han planteado a Pablo por algún judío, objeciones que responde magistralmente cada uno de los 6, pero comienza con un punto de partida para ellos, enfocándoles que exalten el verdadero nombre que llevan de judíos. Y no solamente lo lleven de nombre, sino que lo sean también de corazón. También a los cristianos cabe recordarles, no hay que llevar el nombre de cristiano, sino que hay que ser cristianos de corazón. Que Dios me los bendiga y ojalá les sea de bendición esta reflexión.